días. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa redonda. Y antes de dar la palabra a todos los invitados, creo que realmente la primera parte ha sido muy interesante. A mí me han generado dos sentimientos. Por un lado, del asombro y por otro, temor, ¿no? Asombro porque realmente me parece sorprendente los avances tecnológicos y la aplicación de que es la inteligencia artificial, el Big Data, a la materia que estamos tratando, que no es solo con un fin de recaudatorio, sino mucho más amplio, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero también es cierto que me ha producido un temor terrible, y a medida que en la primera exposición de José se iban dando datos, yo me iba arrugando cada vez más en mi sillón porque era era muy imponente, ¿no? Vamos a ver ahora la otra parte o la otra cara de la moneda, ¿no? Los contribuyentes, ¿no? Cómo los contribuyentes podemos vivir ante este transatlántico de la información de las administraciones y cómo podemos responder a estas cuestiones de la Big Data, ¿no? Voy a hacer una presentación rápida de los ponentes, porque yo creo que lo más importante es que ellos hablen, intervengan y nos iluminen sobre la materia. Y en primer lugar tenemos a Javier Hurtado Puerta, director del Departamento de Inspección Tributaria de la Agencia Tributaria. Tenemos a Adolfo Iriarte Yanicelli, profesor de Derecho Tributario de la Universidad Nacional de Tucumán de Argentina y juez y fiscal. Tenemos también a Cristina García Herrera, directora de estudio del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda. Y finalmente contaremos con la palabra de John Díaz de Durana, asociado principal de Deloitte. Damos, por tanto, la palabra en primer lugar a Javier y, como dijimos con carácter previo, vamos a ser serios con el tiempo, 15 minutos para que luego podamos abrir un turno de preguntas. Gracias, Javier. Bien, muchas gracias a Miguel, muchas gracias también a Fernando por la amable invitación a asistir a esta jornada. La verdad es que tengo una presentación con 3 partes bastante definidas, que procuraré, en la medida en que el tiempo me lo permita, exponerles. Pero no quería empezar sin hacer un par de comentarios de las cosas que he escuchado en la ponencia anterior, que yo creo que son de interés. El primero de ellos es cómo nos ve el contribuyente desde fuera, cómo ve el contribuyente el comportamiento de la administración tributaria. Entonces, quiero que cobren conciencia de la importancia de esa visión que tienen ustedes y que de alguna forma tiene toda la sociedad de nuestro comportamiento. O dicho de otra forma, ¿qué es lo que se nos exige? Muchas veces, como director del Departamento de Inspección, he tenido que oír que la lucha contra el fraude es lo más importante, porque hay muchísimo fraude. Independientemente de la cantidad de fraude que exista en la economía española, lo cierto es que, acompañando a lo que ha dicho Ubaldo, no estoy en absoluto de acuerdo en que el primer objetivo de la administración tributaria sea el fraude. El fraude es una patología del sistema, de cualquier sistema tributario, pero lo más importante de una administración tributaria es conseguir el cumplimiento íntegro, ¿vale? Y ese cumplimiento íntegro se compone de los que no cumplen y también de los que cumplen. Luego, entonces, no puedes olvidar que una parte del trabajo de gestión tributaria, seguramente la parte principal, porque a fin de cuentas es la que allega una cantidad de recursos más grande a la administración y con ello al presupuesto de gasto del sector público, pues es evidentemente el cumplimiento voluntario. Cuanto más se trabaje en generar cumplimiento voluntario en la sociedad, en facilitar el cumplimiento voluntario de todos los contribuyentes, pues mejor. Es cierto que todos sabemos que no todos van a cumplir. Y por lo tanto hay que hacer una cierta labor de control. Pero no es menos cierto que hay mucha gente dispuesta a cumplir y que a veces las dificultades del propio sistema, las dificultades de las propias herramientas que tienen que utilizar, pues le dificulta el cumplimiento. En los 2 temas tiene que estar cualquier administración tributaria moderna. Pero el mensaje no es tanto este, el mensaje es cómo nos ven ustedes, cómo nos ve la sociedad. Si la sociedad pide lucha contra el fraude, nosotros nos veremos obligados a luchar contra el fraude. ¿Qué es luchar contra el fraude? Imaginen ustedes que uno puede dedicar sus recursos a regularizar una situación en una empresa que factura 5.000 millones de euros, lo que constituye básicamente una recalificación, porque estas sociedades no suelen hacer economía sumergida ni tener ocultos sus hechos imponibles, simplemente los tienen
de alguna forma recalificados o calificados de un modo que puede ser discutible. Estamos en la Facultad de Derecho, se puede hablar de una forma abierta. Ustedes saben que cada vez que hay un pleito hay dos posiciones jurídicas. Ustedes me dirán, ya, pero una es la buena y otra es la mala. Yo también pensaba eso cuando estaba en la facultad. Ahora no estoy seguro de que haya una buena y una mala. Sí estoy seguro que una ganará y otra perderá. Eso seguro. A donde quiero ir a parar es que uno puede hacer una regularización de mucho importe, que está fundada en derecho, por mucho que la prensa pueda publicar que ha sido un batacazo de la Administración tributaria. Yo les aseguro que no he visto nunca un caso en el que hayamos perdido en el Tribunal Supremo sin que tuviera una fundamentación jurídica más que suficiente. Lo digo porque hay alguna sentencia recientemente aparecida y bueno, a veces, pero bueno, aparecen de vez en cuando. Las que ganamos no suelen aparecer, pero las que perdemos sí, porque son aireadas abiertamente en la prensa. Pues bien, ¿qué es preferible? Conseguir que esa gran empresa cumpla como es debido a través de un procedimiento colaborativo, de hablar con ella, explicarle las posiciones discrepantes y llegar a un entendimiento sobre cuál es la forma correcta de interpretar el impuesto de sociedades o el IVA o lo que quiera que sea, o callar y esperar hacer una comprobación tributaria después, que luego va a ser litigiosa en los tribunales hasta las últimas instancias, llegando al Supremo. Pues bueno, esa es una decisión que se ha de tomar. Lo que está claro es que si la sociedad fuerza a la Administración tributaria a luchar contra el fraude, y otra vez lo pongo entre comillas, la Administración tributaria va a verse obligada a dar cifras. Y si tiene que dar cifras, va a acabar dando cifras, porque otra cosa no, pero la Administración es muy disciplinada de puertas para adentro. Por lo tanto, yo creo que es vital que ustedes, que son la opinión pública, ustedes además que tienen una capacidad superior a lo mejor de influir en esa opinión pública, porque mañana van a ser asesores fiscales, algunos dirigirán empresas, etcétera. Incluso inspectores, sí señor. Yo no lo quiero decir, pero a ver, ahora mismo es una opción muy interesante para todos ustedes. Bueno, es un poco lo que nos vayan a pedir. Entonces, en esta duda entre qué hacer, en qué emplear los recursos, en facilitar que todo el mundo cumpla debidamente sus obligaciones tributarias o reaccionar a los incumplimientos con comprobaciones tributarias, hay que tomar decisiones. Y la cifra global de lucha contra el fraude no es un buen exponente. El plan estratégico que la agencia tributaria está a punto de aprobar y que ya ha sido dado a la prensa en una cierta medida, ya establece que la prioridad de la Administración tributaria no es obtener grandes cifras en materia de lucha contra el fraude, es conseguir una mejora paulatina pero firme en el cumplimiento tributario de toda la sociedad. Si nosotros conseguimos esa mejora paulatina y firme, habremos conseguido nuestro objetivo mucho mejor que si conseguimos grandes regularizaciones tributarias o grandes cifras de lucha contra el fraude. ¿Hay que luchar contra el fraude? Sí, pero hay que luchar contra el fraude más complejo, el fraude más difícil, el fraude que después de un año de trabajo te va a dar apenas unos cientos de miles de euros, ¿vale? Con esas cantidades comprenderán que las cifras que se han ofrecido en años pasados no van a ser posibles. Luego, entonces, un poco el planteamiento que nos hacemos como Administración tributaria es que tenemos que seguir luchando contra el fraude, no hay otra, estamos para eso, pero junto con esta actividad tenemos que dedicar recursos cada vez en mayor medida a facilitar que todo el mundo cumpla con sus obligaciones. Esta era la primera de las consideraciones que quería hacer. La segunda tiene que ver mucho con el sistema de información de la agencia tributaria, de la que antes les han hablado ampliamente. El sistema de información de la agencia tributaria es posiblemente el sistema de información más completo y complejo que tenemos en España. No sé la cantidad de información que hay. Supongo que nadie es capaz de decir los petabytes o como quiera que se llame esto en lenguaje técnico que hay dentro de las bases de datos de la Administración tributaria, pero mucho. Por decir algún dato, les diré que tenemos activas ahora mismo 200 obligaciones de suministro de información, algunas tremendamente completas y complejas. Claro, la duda es, este sistema de obtención de información, gestión de la información, que es la columna vertebral prácticamente del trabajo de la Administración tributaria española, ¿a qué se debe? Entonces me remonto a mis años en esta facultad. Hace mucho tiempo, yo entré en el año 82 en la facultad y por aquel entonces la Constitución, imaginen, estaba reciente la Constitución española, que ahora está en un cierto debate, pero que en aquel entonces representaba de alguna forma el progreso jurídico, el progreso político de la sociedad española. Ese mismo año, el año 78, les recuerdo, que se produce la gran reforma fiscal de Fuentes Quintana.
Fuentes Quintana, alguien puede decir, bueno, es que renovó el sistema tributario español. No, no es cierto, no lo renovó. Lo creó prácticamente. Aquel año se aprueba la ley del impuesto de sociedades, aquel año se aprueba la ley del impuesto de renta de personas físicas. La administración tributaria, podríamos decir que nace ese día. Bueno, no sería justo decir eso. La administración tributaria existía de antes, porque ya saben que los impuestos son una institución muy vieja. Pero lo cierto es que al hilo del nacimiento o de renacimiento del sistema tributario con la democracia, una gran parte de la sociedad entendió que era legítimo que la administración tributaria gestionara información para que el sistema tributario funcionara. Quizá esto nos ayudó muchísimo a la hora de pedir a los contribuyentes que nos ayudaran mandándonos información que nos permitiera lo que llamamos nosotros control cruzado de la actividad, que es el pilar del control. Una vez que uno sabe que alguien ha dicho que él ha hecho algo, pues evidentemente tendrá una propensión a declararlo, porque de lo contrario sabe que se va a encontrar con un procedimiento de control, ¿no? Entonces eso quería destacarlo también, porque de alguna forma entender el sistema tributario español desde el punto de vista de la información disponible exige darse cuenta de que cuando se produce allá por el año 78 la reforma tributaria, la democracia es joven, está empezando, se vincula a la nueva Constitución, y esto ha hecho que vaya como por una carretera bastante lisa, a diferencia de lo que ha sucedido en otros estados de nuestro entorno. Bien, ya empezando un poco con el tema, quería simplemente hablar de dos facciones. Solo me quedan 5 minutos, pero creo que puede ser suficiente. Desde el punto de vista de gestión de información, Big Data, etcétera, para nosotros hay 2 grandes líneas de trabajo. Antes yo creo que José Borja lo mencionó, y yo pienso que es irrebatible hoy en día. Nosotros tenemos que usar la información, por supuesto, para el análisis de la misma, llegar a conclusiones con toda esa ingente cantidad de información disponible y que esas conclusiones sirvan para separar a los que están cumpliendo de los que no están cumpliendo, para dirigir nuestros procedimientos de una forma específica a los incumplidores. Para eso, considerando la gran cantidad de información disponible, la agencia tributaria ha tenido que desarrollar unos sistemas muy complejos de análisis de datos. Nosotros, le hemos bautizado internamente con un nombre, que no voy a decir porque está prohibido decir nombres de nuestros sistemas, pero ese sistema básicamente lo que hace es gestionar toda la información a un tiempo. ¿Y cómo la gestiona de cara al análisis de riesgo? Pues es bastante fácil de entender. O sea, por un lado, nosotros cruzamos un número de variables que tiende a ser infinito. No es infinito, evidentemente, hay un número limitado, pero el sistema no te da un límite de variables que se puedan cruzar. Ni siquiera te señala que tengan que ser de un impuesto o de otro impuesto. En segundo lugar, todas esas variables que están cargadas en el sistema, a través de analistas que previamente han sido entrenados en el manejo de esas aplicaciones, son integradas en perfiles de riesgo, lo que nosotros llamamos perfiles de riesgo. Esos perfiles de riesgo están construidos a base de pequeños ítems de riesgo, ¿vale? Cada uno de los cuales está ponderado, se le da un valor. Ese valor se descompone en probabilidad de ocurrencia y lo que llaman importe del riesgo, es decir, cuantificación concreta del riesgo. Manejando juntas estas 2 variables de probabilidad de ocurrencia e importe del riesgo, se saca un ratio de riesgo de ese concreto parámetro o cruce de parámetros que se ha empleado. Y sumando todos los riesgos de todos los parámetros, llegamos a saber quiénes están en la parte alta del análisis desde el punto de vista de los riesgos de incumplimiento fiscal y quiénes están en la parte baja, y por lo tanto podemos estar tranquilos respecto de ellos. Esta es un poco la dinámica con la que trabaja este sistema. Naturalmente esto tiene una pega, y es que la persona que tiene que alimentar el sistema es una especie de funcionario renacentista. No sé si me entienden. Es un funcionario que lo mismo se sabe de memoria la ley del impuesto de sociedades, que conoce el modelo, que no es lo mismo saberse la ley del impuesto de sociedades propio de la universidad. Sí, aquí tenemos gente que conoce muy bien el impuesto de sociedades, pero probablemente, a lo mejor me equivoco, pero si le preguntan ustedes a un catedrático experto en impuestos de sociedades que rellene la autoliquidación del impuesto de sociedades, probablemente se va a ver en problemas. Se va a ver en problemas, por un lado, por la configuración de la obligación y, por otro lado, por los sistemas informáticos en los que corre. A lo mejor he dicho una barbaridad, luego que me perdonen. Yo es que no soy catedrático. Bueno. De hecho, el que les está hablando, si tuviera que rellenar una declaración de impuesto de sociedades, se vería en grave problema porque no es algo sencillo. Luego, entonces, este funcionario renacentista tiene, a la vez que conocer la ley del impuesto,
sus agujeros, sus problemas de incumplimiento, sus ocultaciones, y a la vez saber cómo están esas normas transcritas a la obligación propia, a la obligación de declaración del modelo. Pero no solo es eso, es que además tiene que saber manejar el data warehouse nuestro, tiene que saber las técnicas de trabajo, que no es que sean especialmente complicadas para alguien que esté todo el día trabajando en ellas, pero que tienen su propio otro. Claro, conseguir funcionarios de esta naturaleza no es fácil, y por lo tanto el planteamiento que hemos hecho como agencia tributaria es que poca gente tiene que recibir la información de todas partes, de todos nuestros equipos. Nosotros tenemos en el terreno 1000 equipos trabajando y cada día detectando pequeñas cosas, pequeñas alarmas, pequeñas discrepancias, alimentando la base para que cada vez esos riesgos estén más aquilatados y nos den una mayor calidad. Entonces, bueno, así más o menos funciona nuestro análisis de riesgo en 2 minutos y medio. En los otros 2 minutos y medio querría hablar de la asistencia. Vamos a ver. El nuevo plan estratégico de la agencia tributaria ha puesto la asistencia delante. ¿Qué entendemos nosotros por asistencia? Asistencia está muy vinculada a otra palabra, que es prevención. Cuando uno asiste a otro en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que está haciendo es prevenir errores. Es más, podemos incluso prevenir incumplimientos deliberados. Nadie en su sano juicio, una vez que sabe que le estamos viendo, incurriría en un incumplimiento. Ahora bien, si ese señor ignorase que esa información está ya disponible en nuestra mano, probablemente dirá, bueno, mira, lo dejo ahí sin poner. O sea que la asistencia tiene esas dos caras. Por un lado, evitar errores, y por otro lado, evitar incumplimientos. Bueno, pues en eso es en lo que ahora mismo la agencia tributaria está trabajando más. 2 líneas simplemente. La primera es la idea de transparencia. Nosotros hasta ahora utilizábamos la información de una forma interna para nuestros procesos de control. La idea de futuro es utilizar esa misma información para que el contribuyente tenga conocimiento de ella, para lo cual tenemos ocasión de oro a través de precisamente los medios electrónicos. Nosotros podemos ponerle a su disposición, ya lo hacemos en el IRPF. En el IRPF se le dice todo lo que sabemos, e incluso hasta hace poco había determinados datos que decías, joder, este dato es cierto que lo tiene el contribuyente, pero no estoy seguro de la implicación de cara a la declaración. Puede que no tenga ninguna implicación. ¿Se lo doy o no se lo doy? Y hasta hace poco se decidía no darlo. A partir de cierto momento se decidió que ¿por qué no? O sea, yo te voy a dar el dato. No sé la trascendencia que tiene. Por ejemplo, si uno tiene una cuenta abierta en Portugal, pues puede no tener ninguna trascendencia. Imaginen que es una cuenta donde se invirtió pues una cantidad fija hace muchos años, no se ha tocado nunca. Uno tiene la titularidad jurídica de la cuenta. Bueno, puede que haya algún interés, algún pequeño interés, que teniendo en cuenta cómo está el mercado ahora, posiblemente sea muy bajo, pero nada más. Pero bueno, ¿por qué no decirle que nosotros sabemos que tiene una cuenta en Portugal? Eventualmente la cuenta en Portugal está canalizando, por decir algo, las rentas profesionales de una persona. Bueno, pues es bueno que sepa que nosotros conocemos que tiene una cuenta, que conocemos su saldo, que conocemos su rendimiento, etcétera, a través de los sistemas de intercambio internacional de información. Lo digo esto como ejemplo. Un segundo punto sería el uso de referencias reputacionales. A ver, el tema de las referencias reputacionales es delicado, pero a pesar de que hay una valoración de cumplimiento tributario individual, nosotros tendemos a pensar que todo el mundo hace valoraciones individuales y económicas de su comportamiento. Pero técnicas avanzadas nos dicen que no, que el comportamiento humano es relativamente social. Es cierto que en algunas colectividades es más social que en otras, pero lo cierto es que siempre existe un comportamiento social. Vaya, uno en la mesa de Navidad, cuando se reúne con sus cuñados, cada uno le cuenta una cosa y al final eso tiene un impacto. Es decir, lo que te dice el cuñado en la mesa de Navidad al final tiene mucho impacto en tu comportamiento. A ver, lo digo de broma lo del cuñado, pero bueno, uno se relaciona con personas y sabe más o menos qué está haciendo todo el mundo a tu alrededor. Y tú tiendes a no desmarcarte de lo que hace el colectivo. Luego, entonces, es muy importante señalar, de algún modo, quién está fuera del colectivo. Quién está en un comportamiento, podemos decir, no completamente solidario o potencialmente irregular, si se me permite la expresión, aunque sé que se me criticará por ella. Bueno, la idea sería comunicar cómo está su empresa. Es decir, su empresa está pagándonos poco, a nuestro juicio, debería pagarnos más por este ratio financiero, o esta ratio financiera, esta ratio de cobro o esta ratio de cualquier naturaleza, por ejemplo. Bien, en tercer lugar, quería pasar al último punto, que es
como has dicho, upstreaming. Upstreaming ha dicho Ubaldo, que como vive en Washington tiene un inglés depurado. Efectivamente, la idea del upstreaming, que está muy en boga ahora mismo en todos los países, es la superación de un concepto que supongo que todos ustedes tienen en la cabeza. ¿Quién es Hacienda? Hacienda es el enemigo. Un señor que quiere meter la mano en mi bolsillo y sacar mi dinero. ¿Vale? Esa es la visión que todos tenemos de Hacienda. Menos yo. Porque soy de Hacienda. No, pero la verdad es que Hacienda no debería ser entendida así. Hacienda es una institución que sirve para el sostenimiento del gasto público. Si nosotros, a través del proceso político, hemos elegido una determinada forma de organizar nuestra sociedad y estamos contribuyendo a través de los impuestos al gasto público, pues es justo que Hacienda forme parte de esa estructura social como un todo. Los empresarios, Hacienda, los profesionales, los intermediarios tributarios, todos formamos parte de un conjunto único. Por lo tanto, Hacienda lo que no puede hacer, nosotros como Hacienda no podemos exigirle al contribuyente que cambie de comportamiento para relacionarse con nosotros. Y a su vez, tampoco es justo que el contribuyente cambie su comportamiento para relacionarse, por ejemplo, con sus accionistas y con Hacienda, de forma que tenga dos lenguajes distintos. La idea sería que tuviéramos un único lenguaje, y para eso en los sistemas informáticos, porque claro, alguien puede achacarme en esta ponencia que no estoy hablando suficientemente de Big Data informática, pero lo cierto es que los sistemas informáticos aquí tienen un papel muy preponderante. Si nosotros conseguimos diseñar sistemas informáticos que interactúen directamente con las aplicaciones de gestión empresarial que todas las empresas hoy en día utilizan, de una forma lineal, sin saltos, sin que tengan que reconvertir datos a beneficio de Hacienda, y a la vez que sean datos puros, que no me los tengan que cambiar para que yo vea unos datos distintos de los reales, todo eso hemos conseguido un grandísimo paso. ¿Cómo se llama eso en el lenguaje internacional? El compliance by design, es decir, el diseño, cumplimiento a través del diseño. O sea, diseñar todo para que el flujo de información no sea un flujo, como diría, con saltos, sino un flujo continuo de información. Para esto hace falta trabajar con las empresas, con desarrolladores, etcétera. En la mesa anterior ha estado presente una empresa y yo pienso que el futuro irá por aquí, pero no será fácil ni será rápido. Muchas gracias por su paciencia y me he ajustado más o menos al tiempo. Muchas gracias. Javier, te has ajustado perfectamente al tiempo. O sea que, ahora le vamos a dar la palabra a Adolfo. Yo creo que sí que has hablado bastante de Big Data, pero aplicando cuál es el método de los datos que se obtienen, ¿no? Has hablado de la información para el análisis, de la probabilidad y del riesgo, ¿no? Que eso en el fondo es el método que es necesario para aplicar con toda la información que tenemos, creo yo. Le damos la palabra a Adolfo, que tiene controlado el cronómetro ahí. Tiene antecedentes de no ceñirse al tiempo y entonces... Pensaba que era una masterclass la vez pasada y no un workshop, ¿no? Bueno, empezamos. ¿Cuál es mi vinculación con este tema? Primero, agradecer al catedrático Fernando Serrano Antón, también fue director de tesis doctoral mío, al prestigioso panel, que aquellos que me han precedido y aquellos que van a continuar. Yo actualmente tuve 16 años de ejercicio profesional como abogado, asesor tributario. Gané una oposición y hace un año que estoy de juez fiscal, juez tributario de un juzgado de ejecución, cobros y apremios. La diferencia con España es que el apremio es judicial, es decir, de alguna manera vemos el conflicto del contribuyente y de la hacienda pública y tratamos de dirimirlo, ¿no? Vamos un poco más allá del título y tenemos la posibilidad de ver el expediente administrativo y declarar inclusive la inconstitucionalidad de oficio, con lo cual es un poco más divertido la actividad que por ahí tenemos los jueces en Argentina, que quizás un juez en España que solamente ve la legalidad del acto y no puede avanzar sobre una inconstitucionalidad o una inconvencionalidad. Esta es un poco la visión que nos hace ser muy humanistas o tomar un poco la Carta de Derechos Fundamentales o la Convención Americana de Derechos Humanos, con lo cual esa es un poco la visión que quiero transmitir. También advertirles que esta no es la posición del juzgado ni del Poder Judicial, sino que le estoy mirando desde un punto de vista investigativo e inclusive como académico de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad Austral. Es importante partir de un supuesto, ¿no?, de los derechos garantías del contribuyente. Tiene una temática por demás de novedosa,
que es cómo se va a empezar a conceptualizar esta relación jurídico-tributaria digital desde la captación de información, inclusive en la nube del contribuyente. O sea, el futuro será no el intercambio automático, sino un gran blockchain donde esté toda la información y la administración tributaria directamente capte. También, de alguna forma, el procesamiento masivo a través del Big Data, ya hemos hablado del tema, inclusive la inteligencia artificial predictiva. Esto me surge muchas preguntas vinculadas con los derechos del contribuyente y voy a tratar de desarrollarlo justamente en 3 supuestos. Pero antes que nada, esta, digamos, imagen de alguna manera cobra dimensiones, digamos, más allá que de muchas cosas que podemos decir. El Big Data se lo toma justamente como de toda la filosofía de atrapando al contribuyente, bueno, al consumidor en definitiva ahora sería Big Data atrapando al contribuyente. Solamente es una imagen, no quiero, digamos, ir más allá de ello, pero lo fundamental con esto es empezar a advertir ciertas vulnerabilidades digitales que pueden tener los contribuyentes. No todos los contribuyentes son demasiado amigables con la tecnología, las grandes empresas sí, las Big Four sí, pero tenemos un montón de contribuyentes que muchos no utilizan ni siquiera el correo electrónico, inclusive si nos vamos a Latinoamérica, la vulnerabilidad digital o las brechas digitales son de alguna forma ostensibles. ¿Cuáles serían los principales riesgos? Dentro de eso tenemos una sentencia recientemente dictada bueno, la sentencia va después. El principal riesgo que tenemos justamente está vinculado con la filtración de datos en Argentina y la preocupación que esto genera por un conjunto de contribuyentes. En Argentina hemos tenido varios casos vinculados con la filtración de datos, inclusive hackeos, ataques digitales y sobre todo de espionaje digital. Recientemente, un diario de aquí de Madrid, de alguna manera, un grupo de contribuyentes se quejaba de las herramientas que estaban utilizando la Hacienda Pública. Esto, de alguna manera, no creo que sea, de alguna forma, central. Lo que está en discusión justamente es cuando, no cuando se utilizan las herramientas a los efectos de una inspección o una determinación, que de hecho a la gestión y a la detección del fraude es por demás de importante. El problema es cuando se va más allá a lo que es el espionaje digital. Se han detectado más de 20 casos en la República Argentina vinculados con este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, inclusive el espionaje a jueces, tanto que avanzaba justamente sobre el control social que se quieren hacer sobre algún tipo de decisiones. ¿Cuál es la consecuencia? No habrá intercambio de información con los Estados Unidos justamente por la cantidad de filtraciones que hubo en la República Argentina. Este es uno de los principales temores que tiene el contribuyente. También cuando avanzamos sobre el uso de la tecnología detectamos que existen cookies fiscales. Este es otro tema que todavía no tiene amplio desarrollo, y cuando vemos que el IRS de alguna manera tiene un protocolo justamente de la Casa Blanca a partir del año 2010 que nos informan que los cookies se archivan en la memoria de su computadora, están solamente disponibles durante una sesión activa del navegador, no recopilan información personal, se está prohibido justamente que se recopile información personal. Y por último dice que se borran, pero la pregunta es si verdaderamente se borran. Sabemos que en Internet pocas cosas se borran y en las bases de datos tampoco. Entonces, eso también es otra línea de investigación, otra pregunta, si verdaderamente, inclusive la Hacienda Tributaria Española utiliza cookies fiscales, no utiliza cookies fiscales, y por qué no se informa al contribuyente de ello, ¿no? Esto es central. Un segundo aspecto, los aspectos formales de la relación tributaria. Tenemos una burocracia papelizada o dentro de un sistema, un expediente judicial,
y vamos también a generar una burocracia digital si actuamos de la misma manera. O sea, si nosotros utilizamos las herramientas tecnológicas para seguir haciendo lo mismo, justamente vamos a seguir, digamos, con los problemas del pasado. Esto se ha visto reflejado, por ejemplo, en la notificación electrónica a domicilios digitales. El hecho que exista un domicilio digital no implica que automáticamente al recibir la notificación el contribuyente, el mismo conozca. La notificación desde un punto de vista procesal es justamente conocer lo que la hacienda pública o lo que la demanda o lo que le están reclamando para poder hacer uso de su derecho de defensa. Este ha sido una de las cuestiones por las cuales se ha declarado la inconstitucionalidad de la notificación al domicilio electrónico en la Argentina hace más o menos una semana, desde la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, que se decía exactamente que la carga del contribuyente de ver, entrar a la base de la administración tributaria y de alguna forma en esa casilla que está generada ahí, no en su email, que puede ser notificado, o en su correo, esa carga era inconstitucional, porque rompía la base del domicilio tradicional. Yo no creo que si esto sería inconstitucional. Inconstitucional es tratar de avanzar sobre viejas mañas y tratar de hacerla dentro de todo en este aspecto digital. ¿Qué significa esto? Que si anteriormente teníamos problemas de notificación y se vulneraban derechos de garantías del contribuyente desde el punto de vista procesal o desde el punto de vista del debido proceso, también se pueden generar ahora con el domicilio electrónico. El hecho de no verlo o no ver también muchas veces puede ser que realmente no esté notificado. Entonces tendríamos que buscar una herramienta que asegure que el contribuyente lo vio, o sea, no generar una presunción. Esto es lo que dice el fallo, por lo tanto declara la inconstitucionalidad, más allá que también se había generado esto por reglamento y no por ley. Es discutible, pero si avanzamos, digamos, un expediente totalmente digital, también va a haber que, digamos, desde el punto de vista cultural, justamente enseñarle al contribuyente y a la sociedad a enfrentar estos retos. No tengo mucho tiempo más, pero vamos a avanzar lo más rápido posible a uno de los últimos supuestos que vamos a tratar, que va a ser el caso de algoritmos predictivos y la vulnerabilidad. Esto se ha dado en Estados Unidos, principalmente en un caso que se usó algoritmos predictivos, en el caso Compass, donde hay dos sentencias, por lo menos, que he evaluado. Una, la causa Loomis contra el estado de Wisconsin, y otro, la Corte de Kansas. En el primero se solicitaba a la administración del Poder Judicial que revele el algoritmo. ¿Qué dijo la Corte? La Corte advirtió a los jueces que esto, de alguna manera, que se evalúen bien los datos derivados del programa Compass, que da una peligrosidad de reincidencia del 1 al 10 y que se pondera después del dictado de la sentencia. Esa información recibida por el algoritmo le va a utilizar un juez, va a decir, bueno, le voy a dar la condicional o la libertad condicional 5 años por la evaluación de peligrosidad o la predicción de reincidencia. El tema de la predicción de reincidencia lo establece justamente, le dice el Estado, ojo, esto está evaluado justamente para después de la sentencia, es post, no ex ante, es decir, ya está la culpabilidad, no lo miren para, digamos, evaluar si es culpable o inocente. Y eso también se refleja en la sentencia de Kansas, pero en Wisconsin se advierte una cuestión, no le voy a dar el algoritmo justamente porque hay un secreto comercial. Entonces se pondera el secreto comercial frente a la transparencia que debería tener el algoritmo. En el caso de Kansas es diferente, lo que se pide es la información completa, no se impugna el hecho que sea inconstitucional, que el código sea cerrado o de alguna manera sea una caja negra, y el Estado de la Corte de Kansas lo que sostiene justamente es que los diseñadores del sistema, o sea, el Poder Judicial, tiene que recibir la información total, las preguntas, las derivaciones de las preguntas y el resultado. Inclusive, previamente al dictado de cualquier tipo de sentencia, tiene que correr traslado a los efectos que se pueda hacer impugnable este tipo de informes.
pero se privilegia el secreto comercial. Entonces no estamos hablando de que sean demasiado transparentes este tipo de algoritmos. Esto confronta de alguna manera con que si se vulneran o no derechos fundamentales dentro del proceso, si debería ser transparente el algoritmo, y de alguna manera esto generó un debate en Estados Unidos que se trasladó a Europa, y que en Europa de alguna manera vamos a ver que existe varios reglamentos. Bueno, esto de la OCDE más de Europa, un poco más, pero va a empezar a nacer soft law a nivel internacional. Se asienta sobre una filosofía humanista europea y es como que una exigencia para el Estado que sea mayor transparente, que exista explicabilidad, que se garantice la trazabilidad de los datos y sobre todo una cooperación internacional. Las directrices éticas de una IA, inteligencia artificial confiable, también del 8 de abril del 2019, control humano, supervisión, robustez técnica, seguridad, privacidad, la gobernanza o gobierno de datos, mayor transparencia, diversidad, no discriminación, equidad, bienestar social y ambiental y sobre todo responsabilidad. Y también un avance del Consejo de Europa sobre la primera Carta Ética Europea del uso de inteligencia artificial en los sistemas, digamos, del Poder Judicial y su entorno. Esto es por demás de interesante. También con la misma filosofía, basado en derechos humanos, no discriminación, calidez, seguridad, transparencia, bajo control del usuario, o sea, del juez, que de alguna manera lo analiza a los resultados algorítmicos. Esto es por demás les cuento algo, o sea, estamos justamente trabajando en el Poder Judicial de mi provincia. Estoy coordinando la Comisión de Inteligencia Artificial y justamente se dan todas unas evaluaciones éticas previo a cualquier proyecto. Por ejemplo, el hecho de tomar todas las sentencias o 3.000 sentencias para tratar de hacer un etiquetado, pasarlo por un proceso de inteligencia artificial para transformar esa sentencia en lenguaje claro y accesible para el ciudadano, estamos justo viendo que tenemos el primer inconveniente de poner todas esas sentencias en una base de datos. ¿Por qué? Porque de alguna manera se puede mal usar esa base de datos. O sea, yo no digo que nosotros de alguna manera vendamos esa base de datos, pero es el primer punto de vista ético, con lo cual a sistemas les pedimos que nos pasen todas las sentencias sin ningún tipo de datos que puedan ser individualizadas, digamos, personas vinculadas a las mismas. Y estamos justamente en el proceso de identificar todos los términos en latín, todas las palabras que se repiten y todas las frases que también se repiten en más de 4.000 sentencias, para de ahí empezar a entrenarlo en el lenguaje, digamos, accesible. Este es uno de los proyectos, pero no tenemos todavía acordada, o sea, un código ética, y previamente a cualquier cosa estamos diseñando también el código de ética en base a justamente a la Carta Europea, un poco a modo de digresión. Desde Naciones Unidas tenemos las pautas universales para inteligencia artificial. Esto es muy interesante porque de alguna manera va marcando un rumbo, si bien es soft law, pero vamos a ver un poco cómo ya empezamos a analizar desde el punto de vista jurídico, un poco lo que Ubaldo decía, derecho a la transparencia algorítmica. Esto es central. O sea, esto se opone justamente a la sentencia del Tribunal de Wisconsin. O sea, nosotros necesitamos conocer cómo se ha diseñado ese algoritmo, quiénes son digamos, cómo se configura el equipo de trabajo y sobre todo qué resultados arriba. También, como segunda disposición ética, derecho a la determinación humana. Esto puede ser también aplicable a materia tributaria si nosotros utilizaríamos una IA, una inteligencia artificial a los fines de determinación del tributo, de liquidación. Tenemos derecho a apelarla y que al final un ser humano sea aquel que de alguna manera corrobore o no justamente esa decisión. De ahí también obligación de identificación de la IA. Nosotros tenemos que cuando dialogamos con un chatbot,
el chatbot se tiene que identificar como robot, como chatbot. Esto es una garantía también para el ciudadano. Si se utiliza inteligencia artificial hay que publicitarlo, aunque dijeron que no, prefieren no publicitarlo. No, hay que publicitarlo y el ciudadano debe conocer qué tipo de inteligencia artificial se está utilizando. Obligación de imparcialidad y no discriminación. Acá hay todo un tema de sesgos previos en los propios equipos de trabajo. Eso ya lo hablaron bastante, con lo cual no vamos a avanzar. Inclusive en la causa Compass también se ProPublica denunció que personas de color en un porcentaje quedaban, digamos, atrapadas por este algoritmo de alguna manera. Evaluación y rendición de cuentas, o sea, la evaluación previa y la rendición de cuentas con posterioridad, exactitud, confiabilidad, trazabilidad y validez. Son otros también elementos, obligación de calidad de datos, obligación de seguridad pública, obligación de ciberseguridad. Esto es central para que no existan, filtraciones, ya sea de los propios funcionarios, como hemos visto en Argentina, o en su defecto de personas, de hackers. Prohibición de perfiles secretos, o sea, no podemos tener algoritmos predictivos de materias fiscales en cajas negras. O sea, tiene que ser totalmente transparente. Prohibición de puntuación unitaria, es decir, yo si bien puedo tener un perfil de un contribuyente, ningún gobierno nacional establecerá o mantendrá una puntuación de propósito general de sus ciudadanos o residentes. Es un límite. Yo puedo tener una puntuación del 1 al 5, como lo hacen varias administraciones tributarias, pero primero me van a tener que explicar por qué estoy en situación 2 y no en situación 1. A mí me pasó personalmente que he mandado una carta de documento o un burofax a la administración para que me informe primero el algoritmo que decía que yo estaba en situación 2, y después que me expliquen bien, porque yo al día de hoy había pagado todo, me retenían, no tenía ninguna declaración jurada, no tenía ningún bien en el exterior ni nada, y no me contestaron directamente. Entonces, bueno, eso de alguna forma, tomando estas reglas, digamos, estarían contra esas reglas. Obligación de terminación. Una institución que ha establecido un sistema de inteligencia artificial, cuando no le funciona, cuando vea que el miedo de Ubaldo que nos empiecen a controlar las máquinas, yo tengo posibilidad de apretar y out, o sea, fuera inteligencia artificial. Bueno, estas de alguna manera son las reglas que de alguna vez se están hablando a nivel global y de Naciones Unidas, de la OCDE, de la Comunidad Europea sobre inteligencia artificial. Y la visión es justamente esta, es que los derechos y garantías del contribuyente se van a basar en un sistema de derechos humanos que se asiente sobre este tema, sobre todas estas nuevas tecnologías. Que tengamos un desarrollo humano adecuado, sustentable, sostenible, progresivo y amigable, y de alguna manera partir de una reformulación de los derechos y garantías del contribuyente que en menos de 5 reglas, que las digo y ya con esto termino, creo que estoy ahí del tiempo, no me he pasado demasiado, pero esto un poco para que lo evaluemos y empecemos a pensar. El contribuyente tiene derecho a ser notificado sobre las conclusiones que emita la inteligencia artificial fiscal. Sepamos que es una nueva información. Si es una nueva información del contribuyente, el contribuyente tiene derecho a saber toda la información que tiene, en la base, la histórica, a que se depure, todo esto ya lo van a hablar mejor que yo, pero sobre todo a que se notifique cuál es la conclusión actual que tiene la inteligencia artificial. En el caso que esté involucrado una liquidación, que de alguna manera también se informe y yo tenga el acceso a esa información por medio del requerimiento. El derecho a que esa nueva información no sea tomada como una presunción o como una ficción. En materia tributaria también, te tienen que acompañar nueva prueba, tienen que acompañar canales de investigación. En cierta medida también el principio de no declarar contra uno mismo o autoinculparse o incriminarse podría estar en juego, porque son parámetros que se toman del punto de vista general sobre información pública dada para otra cuestión y va a ser utilizada para
generar un perfil. Entonces, todo eso también tendríamos que empezar a ponderar. El derecho a conocer cualquier disposición de información que realice inteligencia artificial sobre su capacidad económica, operaciones, transacciones. El derecho a recurso. Esto si bien está en la legislación, pero ¿a recursos de qué? De la información algorítmica recibida. El derecho a solicitar información sobre el uso de los estados contractuales van a ser sobre el NIVA, sobre la nueva información. Piénsese que esto también puede tratar de meterlo dentro del intercambio de información. Si es automático, a mí me pueden estar por todo el mundo la inteligencia artificial de Estados Unidos sobre mi persona, dándole a todas las administraciones tributarias. Bueno, de eso también yo tengo el derecho a conocer quién la tiene, para qué finalidad se va a trasladar esa información. El derecho a que los estados protejan información algorítmica de valor agregado recibida por otro estado también de la misma forma que lo haría el estado que remite la información. El derecho del contribuyente a recurrir a una liquidación dictada por información algorítmica también es un derecho. Y como conclusión, yo creo que ya en los 20 minutos que he hablado, la vez pasada hablé 45, estuve mejor, tenemos que empezar de alguna forma eso, ¿no? Frente a la cuarta revolución que se vive, a ver si generamos nuevos derechos o refundamos los que de alguna manera tenemos. Y algo importante que tenemos que evaluar y advertir es la claridad del dato, la claridad de la información. Muchas veces el exceso de cuarta revolución o el exceso de herramientas tecnológicas desempoderan al contribuyente. Es lo que decíamos, Big Data atrapando al contribuyente. Bueno, lo que más necesita el contribuyente es claridad de sus datos. Y frente a la claridad de sus datos, bueno, también a la depuración de aquellos datos que no sean, digamos que no tengan naturaleza tributaria, que muchas veces las agencias tributarias lo tienen. Por eso también dudo en las investigaciones hechas en redes sociales que no tengan naturaleza económica. Eso hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, esto es simplemente una mirada de lo que estamos hablando, de la inteligencia artificial, y creo que tenemos muchos caminos que recorrer en una regulación adecuada, tanto que sirva a los efectos de la recaudación tributaria, pero también manteniendo los derechos del contribuyente. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar también controlar el tiempo. A ver. Gracias. Muy bien, pues quiero comenzar agradeciendo a Fernando Serrano, en particular, la invitación para estar aquí. Es un placer estar en la Facultad de Derecho de la Complutense, porque es cierto que en la actualidad me encuentro en el Instituto de Estudios Fiscales, pero soy profesora de Derecho Financiero y Tributario en esta casa y, por tanto, poder tener la oportunidad de venir siempre es un placer. Gracias también a Miguel por la presentación, por moderar esta mesa, a todos los panelistas, porque realmente he aprendido mucho de todo lo que se ha dicho desde distintos enfoques y visiones, y por supuesto a todos vosotros también por estar aquí a esta hora ya y toda la mañana oyendo hablar de estas cuestiones, que antes de empezar la verdad se me planteaban dos ideas. La primera de ellas es que tengo que actualizar mi presentación porque no tengo ningún robot ni nada por el estilo, es todo como muy clásico, muy de Facultad de Derecho, entonces tengo que hacerlo más tecnológica. Y por otro lado, que casi todo, yo creo todo lo que voy a decir ya se ha dicho a lo largo de la mañana, tanto en el primer panel como en el segundo. Pero en realidad siempre hay matices y enfoques algo distintos o manera de decir las cosas o de verlo que yo espero que al menos sirva también mi intervención en este sentido. El índice de mi presentación es el siguiente. En primer lugar, voy a intentar recopilar un poco, se ha hablado muchísimo, pero voy a intentar recopilar cuál ha sido el uso por parte de las administraciones tributarias de la inteligencia artificial. En segundo lugar, si es necesario realmente una reconfiguración de los derechos y garantías de los contribuyentes en esta era digital y del Big Data y la inteligencia artificial, analizando cuál es el fundamento de este análisis, la necesidad de fomentar un equilibrio entre la posición de los contribuyentes y las administraciones tributarias y hacer referencia a algunas reflexiones sobre riesgos que existen o ámbitos que desde luego necesitarán más análisis en el futuro, y terminaré con unas reflexiones finales.
En relación con la primera cuestión, muy brevemente, es obvio la potencia que los datos tienen hoy en día en general, en el sector privado, en el sector público y desde luego para las administraciones tributarias. La inteligencia artificial nos la han explicado muy bien y nos la han descrito, pero lo que supone básicamente, con independencia de cuál sea el mecanismo elegido, ya sea Machine Learning o Deep Learning o redes neuronales, que es un análisis todavía más profundo, lo que hace en realidad es, gracias a los datos, generar y validar hipótesis y gracias a la propia inteligencia artificial o inteligencia aumentada, como ahora se habla también, generar nuevas hipótesis hipótesis que el pensamiento humano necesitaría muchísimo tiempo para poder obtener. Por tanto, nos ahorra evidentemente muchísimo tiempo de análisis y esto para las administraciones tributarias es muy importante. Pero si preguntamos sobre cuál es el verdadero éxito de la inteligencia artificial y de estas técnicas en la era del Big Data, podríamos preguntarnos si es el algoritmo lo que realmente es potente o cuál es el ámbito más relevante. Y sin duda, los expertos están de acuerdo en que lo relevante son los datos. El volumen de datos, mientras más datos, desde luego más hipótesis y más conclusiones se pueden hacer, y la calidad de los datos. Y en este sentido, y pese a que en el panel anterior también se decía que la Administración tributaria está ávida de datos con estas palabras, lo cierto es que los datos que tiene la Administración tributaria son inmensos, con una potencialidad enorme y además con una enorme calidad también. La calidad de los datos, estamos hablando de microdatos que son datos administrativos, no se trata de datos de encuesta, sino auténticos datos administrativos que se obtienen por muy diferentes fuentes y que además también, como se nos decía, y gracias al feedback que se va produciendo debido a la labor de los funcionarios, esos datos cada vez tienen una mayor calidad. Y eso sitúa, yo creo, a las administraciones tributarias en una auténtica situación de privilegio que, desde luego, generará para las administraciones tributarias una responsabilidad en cómo se usan esos datos y cómo se ponen y qué se consigue a través de los mismos. Por tanto, la importancia del volumen de datos y la calidad de los datos es esencial. Y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Es muy importante, es relevante luchar contra el fraude, pero desde luego también dar un mejor servicio al contribuyente, asistir al contribuyente para generar y potenciar el cumplimiento voluntario. Cumplimiento voluntario que no recuerdo ahora la cifra concreta, pero es más del 90%, un 90 y tantos por ciento de cumplimiento voluntario en los países desarrollados, en los países de la OCDE. Por tanto, realmente los sistemas y en la actualidad se sustentan en el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, que hay que cuidar y que hay que seguir potenciando. Yo he intentado recoger en esta diapositiva los distintos ámbitos en los que la inteligencia artificial puede tener un papel relevante y coincido nuevamente en que se ha hecho mucho, se está haciendo mucho en fomentar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes de diversas maneras y a través de distintos métodos, desde luego asistiendo al contribuyente, acompañándole y enseñándole y ayudándole a cumplir con sus obligaciones tributarias. Yo creo que hay un potencial enorme en lo que es la posibilidad de que existan servicios personalizados. Ahora la inteligencia artificial permite un trabajo mucho más de bisturí, mucho más perfecto, y eso podrá generar, como también veíamos, servicios personalizados. Y una labor también relevante que ya está llevando a cabo la Administración Tributaria Española, entre otras, que es detectar y prevenir los comportamientos ilegales, por ejemplo, a través del envío de las cartas cuando hay una posibilidad o un indicio de incumplimiento por parte de los contribuyentes. A otro nivel, la lucha contra el fraude, como otra de las labores fundamentales también de las administraciones tributarias. Hemos visto que hay una labor muy desarrollada en lo que es la detección de riesgos fiscales para poder llevar a cabo comprobaciones mucho más segmentando a los contribuyentes y, por tanto, mucho más focalizadas, y, desde luego, también será muy relevante la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de los programas internos y la manera de trabajar dentro de las administraciones tributarias. Si descendemos un poco más abajo, yo creo que hay todo un camino, todo un ámbito que podrá generar y que generará mucho más desarrollo, con independencia de que se hagan
cosas muy puntuales o casi como asistencia más que como procedimiento fundamental. Por un lado, por lo que se refiere a la gestión tributaria, tenemos el programa SI, aunque incipiente, pero es un programa también con una herramienta de inteligencia artificial. O en el ámbito de la gestión catastral, sabemos que el catastro viene trabajando en la determinación del valor de referencia a través de inteligencia artificial, lo que podrá suponer una homogeneización de la valoración de los bienes inmuebles mucho mejor de la que tenemos en nuestros días. En recaudación creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Antes se hacía referencia a algunas cuestiones, pero pensemos en la posibilidad de adoptar medidas cautelares de acuerdo con inteligencia artificial o iniciar procedimientos de derivación de responsabilidad que en realidad pueden conseguir objetivar y dar más seguridad jurídica a los contribuyentes de lo que existen hoy en día. Y yo creo que el gran reto que queda por hacer, pero yo creo que lo veremos, no solo vosotros, nosotros también, es conseguir una resolución automatizada de los procedimientos. Es absolutamente posible ya, al menos imaginable, un procedimiento de control que se resuelva de una manera automatizada gracias al uso de la inteligencia artificial. En el Instituto de Estudios Fiscales tenemos un proyecto de investigación en este ámbito en el que vamos, en colaboración con el Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid, vamos a intentar generar un procedimiento automatizado de verificación de datos de control que pudiera o bien servir como asistente a un funcionario o incluso reemplazar la labor del funcionario en un futuro. Bien, ¿cuál es el fundamento? Decía, pues esto también lo citaba con anterioridad Ubaldo. Es muy importante que tengamos en cuenta que el cumplimiento, lo que motiva el cumplimiento de los contribuyentes está muy ligado, muy unido al papel que desarrollan las administraciones tributarias en la aplicación del sistema tributario a través de dotar de seguridad jurídica a los contribuyentes. Si vemos el informe de moral tributaria de la OCDE del año 2019, vemos como uno de los factores fundamentales es la aplicación del sistema tributario. Por eso, la inteligencia artificial se tiene que utilizar de la mejor manera para fomentar ese cumplimiento de los contribuyentes. Australia, que es un país que tiene un modelo de administración tributaria muy modélico, porque tienen muchas iniciativas y están a la vanguardia en muchos temas, están en el ámbito de la inteligencia artificial muy preocupados por el prestigio y la reputación que para la administración tributaria supone el uso de estas técnicas. Es importante ser precavidos tanto en el uso de estas técnicas, siempre asistiendo al contribuyente, además de luchar contra el fraude, y tratando de velar por el respeto a los derechos y a la posición de los contribuyentes. Por eso creo que es muy importante insistir para las administraciones tributarias y para aquellas que están menos desarrolladas que la española, las europeas o de los países desarrollados, la responsabilidad que existe en el uso adecuado de estas herramientas. Y por eso creo que es relevante no solo actuar en el lado de los derechos y garantías de los contribuyentes, sino establecer los límites y las cautelas necesarias en el momento previo, es decir, en el lado de la Administración cuando procede al uso de estas herramientas. En definitiva, hay que buscar un equilibrio porque la Administración tributaria puede tener una posición más de privilegio frente a los contribuyentes, más potente frente a los contribuyentes. Al final es cierto que la existencia de todos esos datos y de esa información es lo que realmente desequilibra la posición entre contribuyentes y administraciones tributarias. Y esa era la idea que yo quería insistir. No solo es relevante repensar o reflexionar sobre los derechos de los contribuyentes en esta nueva era, sino también mejorar como administraciones tributarias, mejorar el servicio a los contribuyentes y en el uso de los datos que estas administraciones tienen. Hay una encuesta de Accenture del año 2018 y yo creo que esto sitúa a España en una posición interesante, que dice que el 84% de los contribuyentes estarían de acuerdo con la utilización españoles, se ha hecho en 12 países, y los españoles son los que más a favor están del uso de la inteligencia artificial en el impuesto sobre la renta a las personas físicas como asistente, como ayuda, como
modelo de acercamiento entre la Administración y los contribuyentes. Es decir, que hay mucho por hacer en el sentido de educación y de explicar qué se puede hacer a través de la inteligencia artificial, pero creo que España, nuestro país, parte de una buena posición de acuerdo con los datos de esta encuesta. Y son necesarios nuevos derechos y garantías. Tenemos unos derechos y garantías derivados digitales, derivados de esta era. Yo, en principio, creo que no podemos hablar de nuevos derechos, hay mucho que reflexionar, desde luego. Lo que sí estoy de acuerdo es que muchos de los ámbitos aún no están pensados y, por tanto, es necesario descender al detalle sobre cómo esto puede impactar en los contribuyentes. Desde luego es obvio que dependerá del uso que se haga de la inteligencia artificial y del procedimiento en el que nos encontremos. No todos los casos se pueden equiparar. Cuando se busca la colisión con un derecho fundamental, obviamente las garantías deben ser mayores. Por otro lado, también quería hablar os decía, de riesgos que existen o problemas en relación con los contribuyentes. El primero de ellos, cómo se diseñan los algoritmos. Ya se ha hablado mucho de esta situación, de los algoritmos con sesgo. Esto en la Administración tributaria, obviamente, también es importantísimo. Hay algún caso de la Administración americana, el IRS, en el que se descubrió que el algoritmo estaba absolutamente sesgado cuando se procedía a seleccionar a los contribuyentes que iban a ser objeto de control, porque el algoritmo tenía en cuenta las preferencias políticas de los contribuyentes. O sea que realmente es cierto que ahí hay toda una parte de ética e inteligencia artificial que es muy relevante, que debe desarrollarse y que debe pensarse. Pensemos en un algoritmo creado con un foco sobre los empresarios y profesionales. Los empresarios son unos defraudadores, pues realmente un sesgo en la creación de ese algoritmo es muy relevante. De ahí se plantean pues algunas preguntas sobre la transparencia del algoritmo o incluso, yo diría, la necesidad de auditar esos algoritmos a posteriori. Yo creo que eso sí que es una labor que puede ser relevante. El segundo ámbito, además de la creación del algoritmo, en segundo lugar podríamos hablar cómo se obtienen todos esos datos. Yo creo que aquí es cierto que partimos en principio, estamos en la era de la transparencia, lo sabemos, a partir de BEPS ha sido sustancial el gran intercambio de información, las obligaciones de información que pesan sobre los contribuyentes, que ahora tienen que revelar esa información a las administraciones tributarias y transparencia entre administraciones tributarias, que ha generado un conjunto inmenso de datos. Es cierto que aquí, en este caso, yo creo que no debemos olvidar que hay un interés general basado sobre un deber de contribuir y un derecho a inspeccionar a los contribuyentes de acuerdo con esa información. Es verdad que en el ámbito privado el consentimiento que existe muchas veces es más formal que sustancial. No sabemos, no tenemos una cultura real sobre lo que implica nuestro consentimiento cuando cedemos los datos, pero yo creo que en el ámbito público nos encontramos en otro nivel. Y cuando hablamos de uso de inteligencia, inteligencia artificial, por ejemplo, para los indicios que pueden llevar a actuar, una idea que quería poner de manifiesto es la necesidad de tener en cuenta el principio de proporcionalidad. Es que no toda actuación es igual. Os hablaba de supuestos en los que la inteligencia artificial puede determinar una colisión con derechos fundamentales. Pensemos en un asunto que en un auto del Tribunal Supremo que acaba de admitir un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal de Justicia de Andalucía, en la que lo que sucede es que se ha procedido a la entrada en el domicilio de un contribuyente, en el domicilio de una empresa, constitucionalmente protegido, de acuerdo con unos indicios sobre cuál es la rentabilidad del sector que se diferencia de los datos declarados por ese contribuyente. Es cierto que en estos casos al final se están utilizando, como sucede con la inteligencia artificial, acercamientos presuntivos. Sí que es cierto que cuando hablamos de un derecho fundamental es necesario algo más que esos puros indicios, es decir, unos indicios concretos referidos a ese contribuyente. Pero, por lo que se refiere, por ejemplo, a otro tipo de actuaciones, las cartas sorpresas para incitar el cumplimiento tributario, los procedimientos de comprobación limitada o el inicio de procedimientos de inspección, ahí, pues creo que está absolutamente justificado el uso de esa inteligencia artificial que, de una manera proporcionada, inicia una serie de procedimientos o de comprobación en relación con el contribuyente.
me voy de tiempo, entonces rapidísimamente algunas propuestas, creo que, o algunas ideas que nos pueden, reflexiones muy generales, pero tengamos en cuenta que es muy importante que existan programas pilotos. Yo creo que en la mesa anterior también se hacía referencia a la necesidad de ir poco a poco, de avanzar sobre seguro. En la administración canadiense se insiste muchísimo en que hay que probar la inteligencia artificial y hay que medir los resultados. Yo estuve en unas jornadas de administraciones tributarias y el mensaje era medir, medir, medir y comprobar y probar que realmente esto funciona. La gobernanza de los datos se ha explicado perfectamente en la mesa anterior. La calidad del algoritmo también como un paso previo muy relevante. Y una idea que me parecía que deberíamos destacar es que en lugar de sentir que estamos amenazados y que hay un riesgo para los contribuyentes, yo creo que se puede producir una mejora en la seguridad jurídica y en la certeza y una uniformidad de criterio, que al final es seguridad jurídica. Si un procedimiento se resuelve de una manera automatizada, pero con un algoritmo bien diseñado y hay una igualdad, un principio de igualdad que se respeta en mayor medida y una seguridad jurídica que a veces los humanos, de una forma imposible, podemos llegar. Pero las administraciones tributarias tienen una responsabilidad porque ahora, gracias a los datos, digamos que ya no hace falta matar moscas a cañonazos. Hay un elemento que es un bisturí muchísimo más preciso que permite conocer cuál es la situación del contribuyente. Y yo creo que eso exige o lleva una responsabilidad de las administraciones tributarias sobre la motivación de sus actuaciones, una motivación cualificada en relación con los contribuyentes. Importante también la transparencia en este momento. Yo creo que esta idea también la decía Javier y la verdad es que estoy muy de acuerdo. Por un lado, exigimos en la era de la transparencia muchísima información a los contribuyentes, pero es importante que esa transparencia se le devuelva y yo creo que eso fue el gran cambio de los sistemas, del sistema fiscal de la gestión español de los años 80 a los 2000. O sea, ya no jugamos al escondite, la información que tengo de ti es esta, tómala. O sea, quiero ser transparente y quiero que sepas todo lo que yo sé y yo creo que eso es realmente un camino en el que hay que seguir avanzando. Y diferenciar los contribuyentes en función del tipo de incumplimiento. No solo clasificar los contribuyentes y poder comprobarlos en función de un mayor o menor riesgo, sino también un tratamiento más personalizado. Y creo que el cumplimiento voluntario es eso, seguridad a cambio de certeza, la transparencia a cambio de certeza, y que en el ámbito del cumplimiento voluntario hay mucho camino todavía para mejorar la relación entre la Administración y los contribuyentes. En definitiva, y a modo de conclusión, los datos y la inteligencia artificial dan una nueva posición a las administraciones tributarias. Esto exige una responsabilidad y un buen uso de esa inteligencia artificial. Yo creo que las administraciones tributarias tienen que aprovechar este potencial enorme que existe y reflexionar de manera proporcionada sobre la posición de los contribuyentes en esta nueva era. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Pues le damos la palabra a John, que nos va a dar una visión desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Bueno, yo creo que con las propuestas de Cristina, de las 7 propuestas esas que hace, ya con eso ya solo tenemos trabajo para mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de lo que has dicho es el equilibrio, ¿no? El equilibrio que tiene que haber entre ambas partes. Muy bien, muchas gracias. No quiero ser reiterativo, pero bueno, sí que quiero agradecer a la Universidad Complutense, a la Facultad de Derecho y en especial a Fernando y a Miguel por organizar este foro y darnos la oportunidad de dar un poco la visión del sector privado, del mundo de los asesores y de los contribuyentes, ¿no? Yo creo que la mayor parte de las ideas que voy a comentar es verdad que ya se han hablado aquí. Yo creo que estamos todos bastante alineados con todo el tema de transparencia, seguridad jurídica y demás, pero bueno, yo lo que voy a hacer primero es un repaso de cómo ha evolucionado la relación del contribuyente con la administración tributaria, cómo hemos ido evolucionando en lo que se refiere a cumplimiento a lo largo de los años y dónde estamos ahora. Y os quiero comentar 3 retos. Uno superado, que ha sido el suministro inmediato de información, que para mí ha sido el primer caso relevante de interacción entre sistemas, fiscalidad, nuevas tecnologías. Un reto presente, que luego
os comentaré, y luego los retos a futuro que nos plantea todo lo que nos ha comentado Javier en relación a el Big Data de la Administración, la creación de mapa de riesgos y demás, y luego unas reflexiones para el futuro. Entonces, es claro que estamos en un mundo de disrupción digital, ¿no? Todas estas palabras que están aquí yo creo que ya las han ido mencionando los ponentes anteriores. A mí hace 2 años o 3 me dicen que iba a estar hablando de robotics, cloud computing, big data, analytics, y la verdad es que no me lo creería. Pero bueno, aquí estamos todos hoy hablando de esto, cosa que es muy interesante. Entonces, simplemente hacer un repaso de cómo ha cambiado, ¿no? la relación con la administración. A principios de los 80 era todo cómputo manual, todo escrito a máquina, calculadoras. Luego en los 90 ya empezamos con los primeros formularios estandarizados, cumplimentados en máquinas, se enviaba por correos, se seguía haciendo con calculadoras, hojas de cálculo. En el año 2000 ya pasamos un poco a la presentación electrónica de impuestos, archivos subidos a correos, algunas páginas web para rellenar datos. No quizá, esto es un poco a nivel internacional, la Administración Tributaria Española y los contribuyentes españoles, a pesar de que la Administración es de las primeras en el mundo, pues quizá en alguno de estos temas llega un poquito más tarde, pero bueno, yo creo que estamos ya en buen ritmo. El 2005 llegó con la iniciativa de Standard Audit File for Tax, que es una iniciativa que se ha implementado en muchos países, que es el reporte electrónico de información contable en un formato que se puede compartir entre administración y contribuyente de forma segura. En 2010 ya empezamos un poco con el mundo de la facturación electrónica, el procesado electrónico de facturas. Los archivos electrónicos de datos con información contable son obligatorios en algunos estados, luego lo veremos. Y luego, por último, en 2015-2019 ya tenemos pues reporte en tiempo real de datos, el suministro inmediato de información es casi un reporte en tiempo real, archivos de cuentas por pagar y por cobrar, informes financieros detallados, y ya las autoridades fiscales usan datos proporcionados por los contribuyentes para calcular impuestos sin necesidad de presentar los modelos, ¿no? Se ha hablado mucho del programa de renta, que yo creo que es un caso paradigmático. Y luego en 2019, bueno, ¿dónde nos encontramos, ¿no? En un 2019 y siguientes, en un mundo de pura digitalización fiscal, puede que más datos o menos, pero más concretos, y el uso de inteligencia artificial para procesar todos estos datos, una inmediatez en la información, e incluso en algunas jurisdicciones están planteando pagos de impuestos en tiempo real, ¿no? Simplemente esto es para evidenciar que la situación actual ya ha cambiado, que tenemos una administración que es de las primeras en el mundo en digitalización, para mí con un hito muy relevante, que es el sistema inmediato de información, que es un cambio revolucionario, ¿no? Y ese cambio no se ha producido solamente en España, también se ha producido en el resto de las administraciones a nivel mundial. Aquí simplemente hay una pequeña muestra de todas las iniciativas que están ahora mismo o que ya se han implementado o que están en proceso de implementación en las distintas jurisdicciones, muchas muy centradas en ese estándar de reporte de cuentas y también en aspectos relacionados con el IVA, ¿no? Entonces, el reto previo al que nos hemos enfrentado desde un poco el sector privado, el primero fue el suministro inmediato de información. Al final esto parecía que iba a ser simplemente un cambio de reporte de estos libros de IVA, ¿no? en el sistema de la administración, pero el cambio fue mucho más profundo, no solamente en cuanto al nivel de datos que se está manejando en tiempo real, sino también a la transformación interna de los asesores y de las empresas, ¿no? Ahí se crearon nuevos procesos dentro de las compañías, con nuevos equipos multidisciplinares, nuevos sistemas. Fue la primera vez que se colaboró de manera estrecha entre departamentos fiscales y sistemas, porque antes pues cambiaba el tipo de IVA y sí que, bueno, las empresas hablaban con sistemas, ¿no?, para cambiar, pero esto suponía una revolución, porque al final había que traducir a un lenguaje informático la norma fiscal, ¿no? Y muchas veces el ingeniero que pica el código no sabe lo que es una entrega intracomunitaria, así que hasta que se lo explicas, lo implementa, lo testeas y eso funciona, pues pasa un tiempo, ¿no? Luego también los sistemas de las empresas no son todos iguales y plantean complejidades, ¿no? Parece que para hacer una factura rectificativa el reglamento de facturación prevé dos modos, pues las preguntas frecuentes del SII prevén 3, básicamente porque hay que adaptar esos sistemas, el SAP, a esa nueva realidad jurídica, ¿no? Y luego, esto fue el primer paso, pero nosotros internamente como asesores y los clientes también están evolucionando, también están utilizando esas nuevas herramientas de analytics
para analizar toda esa información que están dando a la administración tributaria, ¿no? Y de pasar a colaborar con gente de sistemas, ya incluimos en los equipos a gente de analytics para que procesasen toda esa información que se estaba transmitiendo y sacasen conclusiones, ¿no? Porque muchas veces dentro de las empresas los clientes a veces nos decían, es que yo utilizo una parte de mi sistema para rellenar mis modelos de IVA y otra parte distinta para transmitir mi información del SII a la administración, con lo cual no sé si estoy reportando exactamente lo que estoy declarando luego en los modelos de IVA, ¿no? Pues para eso nos ha servido todos esos sistemas de analytics. Estoy hablando de una velocidad brutal. El SII entra en vigor en julio de 2017, en marzo de 2018 ya estábamos con herramienta de analytics con algún cliente, con lo cual los cambios cada vez suceden más rápido y nunca van a suceder tan lentos como antes, ¿no? Yo creo que eso nos lleva un poco al segundo reto, un reto actual que yo creo que es el talento, ¿no? En el mundo de la transformación digital, que yo creo que se ha comentado ya mucho aquí. Yo creo que es un reto no solamente de los contribuyentes y de los asesores, sino también de la academia, de la administración tributaria, ¿no? Yo aquí he querido poner un currículum, es anónimo, es de una persona que se ha incorporado recientemente a Deloitte Legal, al departamento donde yo trabajo, y como veis, simplemente por destacar algunos temas, es graduado en Derecho de Administración de Empresas, está haciendo un grado en Ingeniería Informática, convención en Teoría Computacional, es programador, ha estado en cursos superiores de aprendizaje automático, de Big Data, de programación, de blockchain y además hace prácticas profesionales en Deloitte Legal desde febrero en el Departamento de Transformación Digital. No, tenemos... Yo creo que esa es la buena noticia. Por eso no he querido poner el nombre tampoco, porque a ver si se va a ir a otro sitio. Pero básicamente, la buena noticia es que no hace falta tener este currículum para trabajar en el mundo jurídico. Yo no lo tengo y no pasa nada. Pero es verdad que estamos viendo cada vez más, ¿no? Que estos perfiles, es verdad que aparecen por ahí. Este chico es un genio, la verdad, ¿eh? Y tiene 23 años, o sea que no, es brutal. Y esto nos lleva un poco a algunos datos, ¿no? que he cogido algunas fuentes de LinkedIn y demás, en el que se destaca que va a haber 800 millones de profesionales que van a necesitar aprender nuevas capacidades en 2020 y que el 65% de los estudiantes se dedicarán a trabajos que hoy no se han inventado. No sé si son los estudiantes de las guarderías o ya los de universidad, pero bueno, ahí va a estar la cosa. Esto nos lleva al reto futuro, ¿no? Yo creo, bueno, un poco todo lo que ha comentado Javier en relación a la utilización de las herramientas de analytics y de Big Data de la administración para crear mapas de riesgos en función de determinados ratios y para conseguir eso la administración también va a usar o va a emplear sus mejores recursos y va a utilizar las tecnologías de última generación, ¿no? Bueno, esto es una noticia del Economista. Tuvimos la oportunidad y la suerte de tener a Carlos Cervantes en un taller digital que nos contó un poco lo que nos ha contado ya José y Javier en esta ocasión. Luego también quería destacar una cumbre fiscal que hubo en octubre del año pasado, unas declaraciones de Jesús Gascón, que es el director general de la EAT. También habló de la mejora del control tributario en España a través de herramientas de Big Data. Habló de que permite tener una imagen completa de la red de contribuyente, incluyendo accionistas, clientes, proveedores, activos, y que hace posible que se pueda realizar un análisis en 45 minutos, aunque destacó que es cierto que es una primera aproximación, yo creo, ¿no? Que no es una información que haya que considerar 100% precisa, sino que luego, pues en casos complejos, se requerirá que actúe, ¿no? el factor humano, el inspector. Entonces, un poco las reflexiones ante los retos futuros, ¿cómo nos preparamos? Pues yo creo que ante este reto que viene, nos preparamos de la misma manera que nos hemos preparado para el SII, ¿no? Pues utilizando la tecnología que tenemos a disposición. La verdad es que yo trabajo en una empresa que tenemos un poco de todo, tenemos gente que se dedica a sistemas, gente que se dedica a analytics, gente que se dedica a Big Data, no están necesariamente dentro del despacho, sino que son otros departamentos que tienen su línea también, pero colaboramos con ellos y yo creo que eso es una gran suerte. Y bueno, lo que vamos a pretender desde un poco el sector de los asesores, las compañías, es por lo menos intentar tener al menos los mismos datos que maneja la administración para poder jugar un poco en el mismo terreno de juego, porque a día de hoy es verdad que a veces los contribuyentes van un poco a rebufo de la digitalización de la administración, que es como he dicho, pionera, ¿no? Y eso nos lleva un poco al segundo punto que yo creo que se ha comentado en la mesa en diversas ocasiones. Transparencia. Si queremos jugar un poco en el mismo nivel de juego,
A los contribuyentes cada vez se les exigen más requisitos de transparencia obligatoria y voluntaria, ¿no? Están esos 200 obligaciones de información que ha destacado Javier. Luego tenemos los informes de transparencia también, ¿no? Que son voluntarios. Por lo tanto, yo creo que si queremos ir hacia esa relación colaborativa entre administración y contribuyente, creo que es muy importante que haya transparencia por parte de las dos partes, ¿no? De los contribuyentes, pero también de la administración. Y, por supuesto, que al final lo que demandan los contribuyentes cuando dan esa transparencia es seguridad jurídica, que yo creo que es otro tema que se ha comentado aquí varias veces. Y luego, por último, unas reflexiones en torno al procedimiento, ¿no? Parece que es probable, como ha apuntado una persona antes en la primera fase de la ponencia, que se aumenten los requerimientos automáticos de información. No lo sabemos. Igual no, porque hay datos más precisos que permiten reducirlos o no, todavía no lo sabemos. En cualquier caso, surgen algunas dudas, ¿no? Porque al final esos requerimientos de información están encaminados a una inspección o comprobación y en ese caso van a interrumpir la prescripción, van a ser más de petición de datos, aclaraciones, en cuyo caso a lo mejor no la interrumpen. Es una duda que a nosotros nos surge. También en un entorno en el que la Administración va a tener muchísima más información y cada vez más de los contribuyentes y que va a ir recopilando esa información, digamos, en un procedimiento que no tiene por qué ser necesariamente formalmente de inspección. ¿Va a ser necesario que la duración de las inspecciones siga teniendo 27 meses o ya va a poder ser algo más concreto, más acotado en el tiempo? Que eso también es algo que cuando hablamos con nuestros clientes nos dicen que, bueno, pues que atender a la inspección también les lleva recursos y suele ser un proceso largo, ¿no? Y todo esto, ya no me meto ni en los derechos de los contribuyentes. Parece que puede ser necesario un cambio en la norma tributaria española, en la Ley General Tributaria, para regular de alguna manera, con garantías para los contribuyentes, toda esta nueva realidad, ¿no? Porque es verdad que se va a generar una serie nueva de procedimientos que yo creo que a día de hoy no están del todo claros en la norma. Y luego, por último, simplemente acabar con una reflexión. Alguien decía que esto de la inteligencia artificial, que tenía dudas y tal. Hay alguna teoría que dice que en el 2046 va a haber una inteligencia artificial que va a ser más inteligente que toda la humanidad en su conjunto. Y esto no sé si es fácil o difícil, pero parece que Estonia ya tiene unos jueces robots. Yo creo que hay dos buenas noticias: que se puede apelar a un juez humano, y luego que el sistema todavía está en prácticas. Es una buena noticia para los ciudadanos estonios, sin duda. Y yo creo que le devuelvo un poco la pelota ya a Adolfo, por si quiere, por alusiones, hacer alguna consideración al respecto. Muchas gracias a todos. Sí, muy interesante el tema de Estonia. En Argentina tenemos Prometea. Prometea es un sistema de inteligencia artificial que predice sentencias, pero en definitiva que aprendió de las sentencias anteriores, se lo pone a correr de acuerdo a algunos parámetros y etiquetados y larga la sentencia, que evidentemente es vista por un juez. Tiene la posibilidad de un 80% de acierto, con lo cual es bastante interesante. Nosotros estamos justamente este año que viene para probarla en el juzgado, un juzgado que recién empieza, con lo cual es mucho más fácil, pero en vista que hay más de 150.000 juicios, mucho dinero de hacienda pública aquí en Apremio, con lo cual puede servir justamente en el 80% de las causas que son automáticas, automatizables y no tiene ningún tipo de excepción a la vía de Apremio. Puede ser importante este uso de herramientas, ¿no? Pero bueno, hay que ver, siempre está el control, ya lo decíamos, como una regla ética de inteligencia artificial, el control a una determinación humana, y eso de que tenga una apelación ahí contestándote a un juez, digamos, humano, yo creo que es un avance. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar el turno de palabra a los asistentes y vamos a hacer dos preguntas y luego, una vez respondidas, damos un turno final para el que quiera cerrar su intervención. O sea que, preguntas del público. No creo que no haya ninguna pregunta, ¿no? ¿Alguna cuestión o si no, damos la última palabra? Un par de cosas de lo que se ha hablado. En primer lugar, sobre el juez estonio robótico.
se me viene a la cabeza Precrime o Precrimen, no sé si conocéis la película esta, donde antes de que sucedan las cosas la inteligencia artificial es capaz de predecir el suceso, ¿no? Minority Report. Entonces, bueno, pues nosotros estamos trabajando con un sistema que sancionará a los contribuyentes antes de que incumplan y así evitaremos. Esto es broma, naturalmente, no vamos a hacerlo, aunque pudiéramos. En cuanto a algunas cosas que se han dicho, bueno, solo dos comentarios sobre la transparencia. Overrated. ¿Sabéis el inglés? Overrated. La transparencia está sobrevalorada, desde mi punto de vista. Hay una transparencia buena y una transparencia mala. Hay cosas que se deben saber y cosas que no se tienen por qué saber. Por ejemplo, nosotros tenemos un principio de reserva. Naturalmente, a todo el mundo le gustaría saber lo que tributan las personas más ricas de España. Seríamos transparentes publicándolo, pero no vamos a publicarlo, porque tenemos un principio de reserva que se contrapone con el de transparencia. ¿Hasta dónde llega la reserva, sigilo, la necesidad de conservar los datos y hasta dónde llega la transparencia? Bueno, esto hay que evaluarlo, pero en todo caso yo pienso que la transparencia no alcanza a los métodos de análisis de datos que tiene la propia administración tributaria. Esos métodos están cubiertos genéricamente con el principio de reserva de la planificación antifraude, que está recogida en nuestra Ley General Tributaria. Ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Por qué eso no puede ser transparente? Bueno, vamos a ver. No puede ser transparente por lo siguiente. Porque nosotros entendemos que el procedimiento administrativo empieza en el momento en el que se abre un procedimiento de comprobación o de control. Todo el trabajo previo de análisis, que es ingente y que cada vez es más importante considerando la cantidad de información analizada, forma parte de la reserva. Transparentar el cómo hacemos el análisis, lo único que conduciría es al recurso previo, al prerrecurso. Es decir, usted no ha iniciado todavía el procedimiento, pero ya ha hecho un análisis previo. Quiero saber cómo hizo el análisis. ¿Para qué? Para enervar la comprobación y decir que mejor hubiera comprobado a mi vecino y no a mí. Porque estarán de acuerdo conmigo en que si la Administración Tributaria nos comprueba a nosotros, seguro que se nos viene a la cabeza alguien que se lo merece más. Que se lo merece más. Esto se ve claramente cuando hablan los políticos, que siempre quieren subirle los impuestos a los ricos, sin precisar quiénes son los ricos. Pero si a un político se le pregunta, ¿es usted rico?, seguramente responderá que él no es rico, o sea, es a otros. Si tiene una empresa grande, dirá que hay otras más grandes, y así sucesivamente hasta el infinito. Luego, entonces, la transparencia de los procedimientos de análisis de datos utilizada por asesores malintencionados, si se me permite la expresión, para enervar un procedimiento de comprobación antes de que el procedimiento de comprobación haya siquiera empezado, no me parece de recibo. Por lo tanto, esa parte de la transparencia algorítmica, si se quiere, no la acabo de ver. Sí que creo que hay una parte de transparencia absolutamente imprescindible, que es una vez que se ha iniciado la comprobación, hay que explicar todo lo que hay que explicar. Naturalmente, la inteligencia artificial no puede servir para regularizar la situación tributaria de nadie. Eso habrá que entrar paso por paso, de forma contradictoria, hasta determinar la veracidad de los hechos y las pruebas y demás. El segundo tema que tengo que decir, y si no me muero por decirlo, es que hago un llamamiento a toda la juventud que está presente en la sala a que consideren la posibilidad de entrar en la administración. Es cierto que otros ofrecen resultados a corto plazo. Nosotros no los ofrecemos a corto plazo, pero sí a largo plazo. Yo creo que uno, después de mucho esfuerzo, sí, es que él compite con nosotros. El ingeniero tiene 23 años, tiene 23 años el ingeniero, que es un fenómeno, el ingeniero, aunque los currículos a veces están inflados, ¿no? En este caso no, te lo garantizo. Bueno, los fenómenos existen, de hecho. Bueno, le he quitado cosas al currículum. Nosotros ofrecemos el producto contrario. Nosotros no ofrecemos un fenómeno. Es decir, cualquiera de ustedes, con sus capacidades, está perfectamente capacitado para aprobar la oposición de inspector de Hacienda o de técnico de Hacienda o cualquiera de ellas. Cualquiera de ustedes. Solo se necesita un requisito, que es voluntad férrea de trabajo, y con esa voluntad férrea uno puede llegar a donde quiera. Ninguno de los que conozco yo, inspectores compañeros míos, están adornados de ninguna virtud que no sea el trabajo. Y es eso lo que queremos, gente trabajadora con capacidad de aprendizaje, y ustedes, por la juventud que tienen, pues son materia prima excepcional. Entonces, bueno, hago este llamamiento aprovechando que la coyuntura es buena, que va a haber muchas plazas, y que el futuro, además, lleno de jubilaciones, de gente de los 80, de los 90 todavía no tanto, da una
sea, una visión halagüeña. No, hombre, por supuesto, y os garantizo una cosa, trabajo tampoco os va a faltar en Deloitte, eso os lo garantizo también, pero vamos, por supuesto, vamos, abierto abierto, por supuesto, a que, oye, a que presentéis vuestra candidatura, y también os animo, por supuesto, a trabajar en el sector privado, que es muy divertido y si os gusta, y es una profesión muy bonita, la verdad. Y además ahora estamos en un momento también de cambio, ¿no? Perfecto para empezar en un sitio nuevo, así que nada, os animo también al sector privado. Intervenir. Damos por cerrada esta mesa redonda, agradeciendo a Javier, a Cristina, a John y a Adolfo su intervención, que ha sido muy sugerente, y agradecemos a todos que hayáis participado en la jornada de trabajo del día de hoy, y sobre todo que esto no es el fin, sino que han surgido muchas ideas, han surgido muchas controversias, creo yo, en todas las puestas de manifiesto que se han realizado, y por tanto os agradecemos a todos y nada, seguro que hay otra sesión dentro de poco tiempo. Gracias y hasta la próxima.